Bueno, hoy es el segundo día y último día de este gran evento que estamos teniendo aquí en Colombia, Bogotá, el Golf Jam de Bogotá. Y vamos a empezar esta jornada con una conferencia espectacular, con una conferencista y pues colega en todas las dinámicas que tenemos aquí en el Vive Bogotá. Ella se llama Natalia Vivas, es consultora de usabilidad de Usaria Colombia y nos viene a compartir algunos temas que tenemos que tener en cuenta en esos procesos de ideación y creación que va a estar sentada en el usuario. Natalia tiene una larga trayectoria, digamos, no solamente en Colombia, sino en otros países en Latinoamérica, haciendo consultoría en proyectos de usabilidad. Muy bien, Natalia, muchísimas gracias por venir y bueno, sin más nada que decir, te presento. Muchas gracias y gracias al ViveLab por invitarme. Para mí es un placer poder compartirles lo que les voy a compartir hoy. Y antes de iniciar, como lo que vamos a ver es diseño centrado en el usuario, diseño centrado en el ciudadano, pues me gustaría saber con quién estamos acá, de qué disciplinas están, ¿no? ¿Quién es diseñador? Ok, gracias. ¿Ingenieros? ¿Listo? ¿Todos de sistemas o hay otro de ingeniería? Industrial, comunicadores, publicistas, administradores. ¿Qué otra? ¿Alguien me falta? ¿Administradores? ¿Qué más? ¿Y contadores? Relacionista internacional, muy bien. Economistas, súper. Maestro en arte, genial. Muy heterogéneo. ¿Y funcionarios públicos de qué áreas? ¿Psicólogo? Súper. Bueno, como ven acá, esta frase es el objetivo, lo que les quiero dejar hoy, y es, si alguien se siente complacido usando lo que ustedes van a usar y si es eficiente para él, en esa medida la tecnología es exitosa. Si ese alguien se siente frustrado, si no logra cumplir lo que desea, pues no estamos hablando de que la tecnología esté cumpliendo su objetivo. Entonces, yo vengo de Usaria. Usaria es una compañía mexicana y colombiana. Llevamos alrededor de 7 años, hace 3 estamos en Colombia y nuestro enfoque está orientado a mejorar las experiencias y volver positivas las experiencias de las personas con dispositivos digitales, y ya como lo dijo Dani, estamos en diferentes lugares en América Latina y en Colombia hemos trabajado con diversas startups y con diversos grupos que están desarrollando sus productos, sus nuevos productos. ¿Okay? ¿Quién soy yo y por qué estoy aquí parada hablándoles? Yo llevo alrededor de 10 años en temas de usabilidad y experiencia de usuario. Soy vicepresidente del capítulo latinoamericano, el grupo especial en interacción humano-computador a nivel Latinoamérica, como ya lo dije, y los últimos años he trabajado en diversas compañías. Trabajé en Chile, trabajé en una empresa colombiana que provee servicios al exterior, y pues actualmente en Usaria soy la directora de la oficina consultora y líder de los proyectos de formación y capacitación. Bueno, ¿algo pasó allí? Dale adelante. ¿Hay otra? ¿No? Ya, no. Ahí, ok. Lo que les voy a compartir viene de una metodología que se conoce como diseño centrado en el usuario. Yo he querido cambiar la palabra usuario por ciudadano. Usuario suele ser muy frío, muy ajeno, muy técnico, y el ciudadano es una persona particular. Todos somos ciudadanos de alguna manera, pero somos ciudadanos en contextos específicos, con necesidades específicas, y eso es lo que vamos a ver. Siguiente. Ups. ¿Pero estás allí o está transmitiéndolo al streaming? Ok. ¿Qué significa diseñar centrado en las personas? No sé si la transmisión que está aquí es del streaming o es la de acá. Bueno.
¿En qué sentido al cambiar el diseño no es el diseño centrado en el prototipo, no es el diseño centrado en la necesidad que quiero resolver, no tampoco es diseño centrado en la tecnología, sino es diseño centrado en las personas? Y el grado en que una persona logra cumplir con satisfacción lo que desea hacer en un sistema, en una aplicación, en un sitio web, justifica la existencia de este. Sin usuarios no hay sistema, sin ciudadanos no hay ideas. Puede que las haya, pero ejecutadas, o sea, necesito que alguien use lo que yo estoy usando, lo que yo estoy creando o lo que yo estoy ideando. Que ahorita vienen unas imágenes son las que les hago preguntas. ¿Qué aplicaciones tienen ustedes instaladas en su celular? ¿Quién tiene Foursquare? ¿No? Tapsi. Ok, Easy Taxi, Easy Taxi. No, ok. ¿Quién tiene Twitter instalado en su celular? ¿Qué otros juegos? Ok. Primer consejo, si ustedes se dedican al diseño de aplicaciones o de sistemas digitales, consúmanlos. Sepan cuáles son los actuales, cuál es el que está, digamos, en el marco de lo que ustedes están ejecutando. Hace un año o 2 años estuve en el Foro Alfa, que es un evento de diseño, y cuando yo puse voy a dar una charla de diseño centrado en el usuario, alguien me dijo, ¿no es redundante? El diseño debería ser centrado en el usuario, debería ser centrado en las personas, pero nuestra formación de ingeniería y de diseño gráfico visual ha centrado el diseño en la ejecución del mismo, en la actividad, en el color, en la forma, en la técnica, en la funcionalidad, pero nos estamos olvidando de las personas. ¿Listo? Entonces, en diseño existen muchas disciplinas. La pregunta es, ¿cuántas de esas disciplinas estudian el contexto de las personas? ¿Qué disciplina del diseño estudia el contexto, este espacio que estamos aquí? La arquitectura. ¿Qué otra estudia? Diseño interiores, el que diseñó esta silla. Ergonomía, ok. ¿Cuáles son las disciplinas del conocimiento que investigan el comportamiento del usuario? Psicología y sociología. Eso quiere decir que lo que vamos a ver, antropología, tiene que ver o está asociado a esas otras disciplinas del conocimiento que en la universidad posiblemente nos las enseñaron aisladas. Aprendes a hacer un programa, aprendes a hacer el diseño, pero no la conexión entre los dos. Entonces, el diseño centrado en el usuario quiere conectar esas 3 disciplinas y sobre todo poner al usuario en el centro del diseño. ¿Cuáles son? Es decir, que lo que estamos haciendo, un diseño digital no tiene que ver con la gráfica solamente, no tiene que ver con lo estético ni solamente con lo funcional. Tiene que ver con el espacio, los escenarios y los ambientes que yo estoy creando para apoyar las labores e intereses de las personas, del usuario final. Entonces esto requiere un cambio y es un tipo de diseño más conectado con la arquitectura, con el diseño industrial, con la antropología, con la sociología y sobre todo la relación que tiene de la vida de las personas con su entorno. Estoy seguro que todos ustedes tienen una relación intrínseca casi con su celular. Están todo el tiempo con el celular en el bolsillo, se levantan, es el despertador, es el de llamar, es el de escribir, es casi un todo. Y eso afecta a su vida como personas en un entorno específico, condicionando ciertas actitudes o reacciones. ¿Qué es el diseño centrado en el usuario, el diseño centrado en el ciudadano? Primero, lo más importante es que tienen que saber que se deriva de una disciplina que se conoce como interacción humano-computador. A finales de los 70s, ¿ustedes saben cuánto medía el primer computador de la historia? ¿O cuánto? ¿No? Era enorme. El ENIAC era un computador que ocupaba todo este espacio físico, ahorita lo vamos a ver. Y se deriva el diseño centrado en el usuario de esa disciplina,
pero se apoya en la psicología, en la sociología, en la antropología, en el diseño y sus técnicas de observación, ideación, que es un poco lo que están haciendo, y evaluación. ¿Para qué? Mejorar la experiencia de la gente con las interfaces, asegurar la facilidad de uso de las cosas, eso es usabilidad, y comprobar las dos anteriores, que son las pruebas con usuario, es un poco donde me voy a enfocar también en esta charla. Entonces, hay un problema siempre cuando se utilizan estos conceptos, y es que a todo le llamamos amigable, a todo le llamamos intuitivo, a todo, entonces empezamos a utilizar conceptos que pues los asumimos porque así nos los enseñaron. Entonces hay dos cosas importantes para diferenciar: la usabilidad, como la facilidad del objeto, de lo que ustedes están creando, y la experiencia tiene que ver con la felicidad con que la persona termina utilizando este dispositivo o este servicio que ustedes estén diseñando. ¿Qué significa? Que necesitamos, al decir que está centrado en el usuario, necesitamos hacer un cambio de paradigma urgente. La antigua computación, que es el ENIAC del que les hablaba, nos habla de todo lo que puede hacer la tecnología por el usuario, ¿no? Entonces la tecnología es Dios, incluso la tecnología es más grande que la persona, y tienes un computador que está ocupando todo un espacio y la persona está ahí como operario. El cambio de paradigma ahora es, ¿qué puede hacer este usuario, que es mucho más grande que la tecnología? ¿Qué puede hacer con ella? ¿Para qué le sirve? ¿Okay? Yo estoy casi segura que en Colombia somos unos duros en esto, y tenemos toda la tecnología y estamos avanzando y estamos cada vez más en esa onda, pero necesitamos ser duros en esto, en conocer a la persona, en conocer al colombiano y al ciudadano que va a utilizar, o incluso no al colombiano, sino al ciudadano del mundo que va a necesitar de nuestro sistema. Entonces, finalmente, no es lo que el software hace, no es lo que ustedes están esperando que funcione, inicio o registrarse, no se trata de eso, se trata de lo que la persona puede hacer allí. ¿Okay? Como les decía ahorita, un sitio o una aplicación cobra sentido cuando alguien puede cumplir lo que desea hacer en el menor tiempo posible. ¿Okay? Entonces yo quiero que piensen no en lo que ustedes están creando, bueno, ya empezaron y están en un proceso desde ayer, pero quiero que piensen en cuál es la necesidad de la persona que va a utilizar lo que están creando, cuál es el objetivo, cuál es el deseo, cuál es el propósito de lo que van a usar. Entonces piensen en un verbo, ¿qué es lo que viene el usuario a hacer? Entonces a veces yo les pregunto a los startups, bueno, ¿cuál es la acción más importante del sistema? Iniciar sesión. Esa es una acción del sistema. ¿Qué es lo que quiere hacer el usuario? ¿No? Es la pregunta. Y vamos a ver en estas tres aplicaciones. La primera, Foursquare, que veo que no la conocían todos. Foursquare es un sistema que te permite publicar o compartir dónde estás, qué estás haciendo, en qué lugar. Estoy en un café, estoy en un bar, y por ese compartir te dan una serie de incentivos o de motivaciones para que tú sientas que estoy compartiendo. Esa es una necesidad creada, nadie necesitaba decirle a nadie dónde está, bueno, a los papás cuando éramos más jóvenes, pero es una necesidad creada que empezó a enganchar. Si yo les digo esto, ¿cuál es la acción más importante dentro de Foursquare? Registrarse es una acción del sistema. ¿Qué quiere el usuario? Moverse, comunicarse, anunciar dónde está, ¿no? Y ellos le llaman check-in. ¿Ok? Dime. Eso fue segundo, eso fue segundo. No, aquí sí ha llegado. Ah, bueno, pero no tenemos... Claro. Sí, pero ahí estamos pensando desde el negocio. ¿A qué viene el usuario a hacer? Miren el cambio de paradigma. ¿Para qué fue creado Foursquare? ¿Qué quiere el usuario hacer?
decir dónde está, compartir dónde está, compartirlo con otros. ¿Cuál es la necesidad del usuario en Tapsi? ¿Cuál es la necesidad del usuario? Usted acaban de decir solicitar taxista seguro. No, la necesidad del usuario es un taxi, conseguir un taxi. En la medida en que el usuario consigue un taxi con satisfacción, esta aplicación tiene sentido y es exitosa. Si yo, en mi necesidad de conseguir el taxi, no supe cómo meter la dirección, no pude pedirlo, no sé si viene o no viene, no sé en qué camino está, pues allí disminuye mi satisfacción y posiblemente yo no me voy a enganchar. Entonces hay las dos cosas, estamos hablando desde lo que fue creada para que la gente tenga un taxi seguro, para que la gente pueda buscar un taxi. No, realmente la necesidad del usuario es encontrarlo. Buscar es la acción del sistema. Twitter, y que no lo atraquen, eso también está, que no me roben. Ok. Twitter, ¿cuál es la necesidad del usuario? Comunicarse podría ser un teléfono cualquiera. Compartir contenidos podría ser un blog. Expresarse cómo. ¿Cómo? Es un sistema de compartir. La diferencia es que el sistema a otros nos da una reducción, nos está dando una simplificación. Pero la acción no solo es compartir. ¿Cuál es la otra acción? Consumir contenido vuelve a ser un verbo, el usuario no dice, hola, vengo a Twitter a consumir contenido. No. Ok, es para que ustedes cambien el lenguaje que utilizan. Entretenerse puede ser televisión, para ver, escuchar y ver, compartir y ver lo que otros comparten y ver lo que pasa. Entonces vienen un montón de verbos o de acciones que son de usuario y no del sistema y no del negocio. ¿Sí me hago entender? Bueno, espero seguirme haciendo entender. Siguiente. ¿Se les han perdido los papeles, el celular o algo? ¿Han utilizado esta aplicación? ¿Qué les parece? ¿Buena por qué? Porque metí mis datos y inmediatamente ya tengo un reporte, lo imprimí y ya tengo un denuncio por si me paran en algún lado. Entonces, esto es un servicio al ciudadano. ¿Que tiene problemas de diseño? Sí. O sea, tiene problemas de diseño y de estética, pero es eficiente. Entonces mi experiencia es buena. Uy, es el sitio. Para mí los dos servicios de gobierno, bueno, hay más, pero los que yo he usado y que me parecen eficientes es este. Tiene un problemita de usabilidad abajo, pero pude sacar el informe. Al final lo pude hacer en poco tiempo y abrir el nuevo pasaporte. El proceso para pedir un pasaporte es súper simple. Y ellos lo han llevado a otro escenario que ya vamos a ver de la experiencia. Esto es una interfaz, ¿no? Y esta interfaz puede tener problemas, pero mi experiencia fue buena porque finalmente ya llevo mi denuncio impreso. Pero hay otras experiencias del gobierno que no son tan buenas, ¿no? Como sacar un RUT, generarlo, replicarlo, los que tenemos empresa, hacer el pago de los impuestos y del ICA y del no sé qué más. Entonces, ¿qué pasa? Que está centrado en el sistema. Está centrado en lo que el sistema debería hacer, pero no lo que yo quiero, porque no se ha tenido en cuenta suficientemente al ciudadano. Ahora, rediseñar un sistema como este implica una ruptura de paradigmas mucho más grande, porque es un sistema que lleva años. Entonces, rediseñarlo implica unos cambios. ¿Qué puedo hacer? Les estoy poniendo estos ejemplos. ¿Qué puedo hacer yo desde lo que ya conozco y desde lo que estoy haciendo aquí para mejorar esto? La innovación. ¿Qué es innovación? ¿Qué es innovación? Romper paradigmas, creación, pero yo puedo crear algo y ya existe. ¿Qué es innovación? Lo modifico y le doy un nuevo beneficio, pero es innovación realmente cuando impacta la cultura y cuando impacta la vida de las personas. El bombillo, el avión. O sea, es que pensamos en innovación solo la aplicacioncita. Twitter cambió la vida de un montón de gente. Ahora, si nos ponemos a ver otro tipo de aplicaciones, es ¿cuál es la ruptura? Piensen en innovación en cosas grandes, el que se inventó el bombillo, yo digo el que se inventó la nevera, la lavadora. O sea, son esas cosas que simplificaron
algo, una necesidad de la persona y le cambiaron su vida y se la facilitaron en cierta medida, ¿ok? Entonces, para hablar de experiencia de usuario tenemos que hablar de una triada importante para no perder de vista lo que estamos nosotros haciendo, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Cuando soy de ingeniería de sistemas, pienso, ¿cuál es la acción más importante? Registrarse, pagar. Estoy solo del lado del sistema. Si estoy del lado del negocio, ¿qué quiero? Que compre, que venga, que haga más cosas. Pero, por esto este cuadro es más grande que estos dos. Yo tengo que saber lo que el usuario quiere, qué es lo que necesita, ¿no? Y aquí tengo un ejemplo, como si estuviéramos haciendo un sitio web de camisetas. ¿Qué es lo que el usuario quiere? Si estamos hablando de unas camisetas de diseño y de estampado, lo que el usuario quiere es una camiseta. Para obtener la camiseta tiene que registrarse, buscarla, registrarse y pagar acciones del sistema. ¿Y qué es lo que tú quieres como negocio? ¿Okay? ¿Qué es lo que tú quieres? Que vuelva, que compre más, que le guste, que le cuente a los amigos y que haya mucha más gente en ese proceso. En el centro está UX o User Experience, la sigla de experiencia de usuario, que es esta tríada, las personas, el negocio y la tecnología. Si nos quedamos aquí, tenemos una startup o un proyecto que sin usuarios no prospera. Si nos quedamos en personas y en tecnología, pues tenemos lo que le ha pasado a YouTube, lo que le ha pasado a Foursquare, lo que le ha pasado a Twitter, que pasan años y todavía no sé de qué vivo. ¿Cómo es que hace plata? Ahorita ya lo sabemos, pero en su primera fase fue personas y tecnología. Y esto también es bueno. Empiezo por tener usuarios a través de una tecnología y puedo empezar a modelarlo, que es lo ideal, que yo tenga el equilibrio entre por qué estoy haciendo esto, cuál es el objetivo de negocio, qué voy a lograr. Cambio la vida de las personas, pero no me puedo quedar pobre toda la vida y tengo que hacer que eso sea sostenible. Entonces es importante que en eso también piensen. Y en el centro pongo interfaces con un asterisco. ¿Por qué? Porque, ¿puedes adelantar? Porque la experiencia de usuario no se trata de la interfaz. Entonces hay un montón de colombianos hoy que están diciendo, yo soy diseñador UX, porque muevo una interfaz, porque la diseño, porque le pongo color. Pero yo no soy diseñador UX hasta que no he involucrado al usuario en el proceso de diseño. Entonces, la experiencia de usuario no se trata de interfaz, pero se vale de interfaces para posibilitar una serie de emociones. ¿Y yo cómo lo hago? A través de investigación, análisis y pruebas con usuarios finales. Entonces, a veces la gente pone estos dos en el mismo nivel: usabilidad, facilidad de uso. User experience, felicidad, user experience tiene que ver con las emociones, con todo lo que integra un proceso, y por eso hago tanto énfasis, porque ustedes pueden diseñar el prototipo, diseñenlo, les queda divino, pero si no han empezado o pensado en todo lo que rodea la necesidad del usuario, posiblemente no impacte como quisiéramos. Piensen cuando han vivido una gran experiencia. Digan, oh, esta es la mejor experiencia de mi vida. En la edad que tienen. Esto fue la mejor experiencia y es insuperable. Un carnaval de Río de Janeiro, ¿qué más? Otra experiencia que se pueda contar. Cuando yo les hice la pregunta, todos sonrieron, casi todos. Otros se quedaron como, ¿será que yo no he tenido buenas experiencias? ¿Qué es lo que me pasa en la vida? Pero cuando yo les pregunto por la mejor experiencia, ustedes están evocando una emoción. ¿Cómo me sentí en tal lugar? Pero, ¿y por qué es que no sentí nada? Ay, ¿cuál será la mejor experiencia? ¿Cuando nació el hijo? Cuando... Entonces empiezas... Ajá. Claro.
Exacto. Pues digamos que yo estaba hablando de la experiencia de la vida de las personas. Sí. Sí, tú lo enfocaste en un objeto. No. Acá es volver la experiencia a algo propio. Si yo me pongo a pensar en un objeto, claro, la experiencia usando la nueva bolsa de leche que no se riega, oh, pues me parece chévere porque no se me riega la bolsa de leche. Entonces pero esa es una experiencia atada a un objeto. Yo hablo de las experiencias de vida en general. Las experiencias de vida están marcadas por un recuerdo. Yo es algo, lo usé y no se me olvida porque es que fui feliz, me encantó, me emocioné. Ahora, no quiere decir, pues, yo, la bolsa de leche, no, fui feliz, es lo máximo, es la mejor experiencia de mi vida. No, es una experiencia. Y fue diseñada para que para mí fuera fácil y yo lo voy a recordar porque me hace feliz. Sí, completamente. Ajá. Claro, es más profundo en ti y yo para poder hacer que tu experiencia sea mejor, yo tengo que conocerte. Por eso pregunté quién es diseñador, quién es ingeniero, quién es psicólogo, para ver cómo ato los ejemplos para generar esa empatía. Entonces, ejemplo, regalo de Navidad. Hay regalos por cortesía, la tía de las medias, la tía de no sé qué, pero hay regalos que se planean porque yo sé que a esta persona le gusta tal actor, tal actriz, o porque yo sé que a esta persona le gustan los zapatos o los anillos, yo voy y me busco unos zapatos y unos anillos porque le gusta. Entonces yo estoy diseñando esa experiencia. Entonces algunas personas dicen que la experiencia no se diseña porque es interna, pero yo sí puedo diseñar el contexto para que esa emoción surja. Ok, ok. Entonces digamos que pasa en nuestro contexto de sistemas e interfaces en que la gente dice, no, estoy diseñando un sitio web amigable, todos felices, esto va a ser lo máximo, es intuitivo y abusan de esas palabras. Lo amigable es algo que tiene atributos de la condición humana. Un perrito es amigable cuando me reconoce, cuando mueve la cola y va, no sé qué, y parece que sonriera y la gente dice, no, el perrito está riéndose porque hay una conexión emocional y un sentido de lo amigable. Lo intuitivo es difícil de medir, pero tiene que ver con todo lo que conocemos. O sea, si yo veo esto, mi intuición, si yo, Natalia Vivas, que trabajo en tecnología, veo esto, sé para qué sirve. Pero si yo llevo este objeto a una tribu indígena aislada de la sociedad, pues no le va a encontrar sentido. Entonces ahí es hacia dónde vamos. Lo que voy a llevar, lo que estoy diseñando, en qué contexto va a ser desarrollado. Entonces, la experiencia de usuario nos dicen, todo es alegría, todo es emoción, pero la realidad es otra. ¿Qué pasa? Estamos diseñando, ¿para quién fue diseñada una montaña rusa? Gente arriesgada, gente que le gusta la adrenalina y por tanto, si este usuario se baja de mi montaña rusa, dice que es lo peor que le ha pasado en su vida. Entonces, ahí es donde la gente tenemos que tener cuidado con lo que sucede cuando sus usuarios les van a dar feedback. Este no es mi usuario. Se subió al bus, se subió a la montaña rusa, pero ¿cuál es el feedback más importante para el que yo diseñé esa experiencia? El tipo de usuario. Entonces, a veces dice la gente, no, para gente joven. Ahí es una segmentación, ¿no? Hay gente que tiene 80 años y está tirándose en la montaña rusa porque su segmentación no es por la edad, es por la conexión o la alegría que le produce la adrenalina y demás. Entonces, ahora vamos al cuento de diseñar la experiencia. Ustedes están en un proceso de diseño utilizando prototipos, que me parece muy válido, pero tenemos que saber por qué estamos haciendo ese prototipo. Yo no creo que la gente haya dicho, no, pues hagamos hagamos esta curva para que sea más tenaz, pero yo tengo que tener en cuenta que si genero una curva muy prolongada, se puede salir el carro en una vuelta. Entonces tengo que saber, y estas experiencias se diseñan en equipo y se hacen pruebas. Este prototipo, o lo que ustedes están haciendo hoy, lo están haciendo con una bolita en este caso, para ver que lo que están diseñando a nivel técnico no se les vaya a ir y que además a nivel emocional genere lo que necesitan.
Entonces, que algo sea fácil de usar no necesariamente es sinónimo de buena experiencia. La experiencia está ligada a las emociones. Yo veo una tijera cualquiera con la tijera y puedo decir, es intuitivo porque conozco una tijera, ¿no? Entonces vi dos agujeros y pues supone que sirve para cortar. Se convierte en experiencia cuando estas tijeras, al apretarlas, ahí tiene un sonido. Entonces, ay, ¿te acordás de esas tijeras? O cuando le puse orejitas de conejo, etcétera, pensando en los niños. El software, los sistemas, al igual que estas tijeras, así como hay tijeras para cortar pasto, para cortar pelo, para todo lo demás, hay software, ¿para qué? Tengo que pensar ese contexto y cómo mejorar la experiencia. Entonces, para entender mejor el concepto de experiencia, y es lo que digo, están diseñando un prototipo, pero no deben descuidar el contexto de ese prototipo. Imaginemos que compraste en línea una boleta. En tu boleta, para no hacer quedar mal a tu boleta, puse una boleta para ir al concierto de tu grupo favorito. Y estás emocionado porque por fin vas a ver a tu grupo favorito. ¿Okay? Y compraste, dale la siguiente. El proceso de compra de la boleta fue sencillo y seguro, y se lo recomendaste a los demás amigos, o sea, el sistema funcionó. Y decidiste pagar un poquito más para que te enviaran la boleta en 2 días a la casa y no tener que moverte. Entonces yo digo, oh, claro, pagué ya y en 2 días me llega la boleta y ya quiero ir a ver a Metallica, creo que es. Pasaron los 2 días y la boleta no llegó. ¿Cómo te sientes? El sistema funcionó, la aplicación es buena, pero te da piedra. Pasaron 3 días y tampoco llegó. Y resulta que escribes un mail al servicio al cliente, que desgraciadamente en Colombia es servicio a la compañía y no servicio al usuario. Envías un mail y te dicen, tiene que ir a recoger la boleta. Entonces yo pagué por un servicio que no funciona. Pilas, si van a hacer un prototipo y un diseño, cuiden a sus primeros usuarios, lo que se conoce como early adopters. Si yo bajo Tapsi y no me funciona, no lo vuelvo a usar, pero funcionó por el nicho en el que estaban haciéndolo y funcionó porque fue efectivo, cubrió una necesidad y ahora hay muchas mejoras de interfaz que deberían hacerlo. Entonces, la experiencia no es solo el dispositivo, la experiencia es todo lo que lo rodea, que los señores que están en el call center sepan, que los que debieron enviar la boleta la envíen. Entonces yo tengo que asegurarme de otros factores que tienen que ver con el diseño de ese servicio que yo estoy prestando por internet. Ahora, el sistema es fácil de usar, pero la experiencia fue pésima porque no cumplió mis expectativas. Sean honestos con sus usuarios. Se va a demorar 4 días, díganme la verdad. Está pagando, pero no se lo podemos hacer, entonces no pague. ¿Ok? Listo. ¿Cómo se diseña la experiencia? Dale hacia adelante para avanzar porque existen muchísimos modelos para generar experiencias de usuario, para generar diseño centrado en el usuario. Yo no voy a profundizar, pues porque no es el objetivo, en este caso, de explicar una metodología. Pero sí quisiera dejarles como 4 pasos que deberían hacer y que incluso ya están haciendo acá. Dale adelante. Son 4. Investigo, analizo, soluciono y evalúo. Pero todo lo que investigo y lo que analizo, si ven aquí el circulito, es de cara a los usuarios. ¿Quiénes son mis usuarios? Lo que estoy creando, ¿para quién es? ¿Qué le gusta? ¿Es el de la montaña rusa que le gusta la adrenalina? ¿Qué edad tiene? ¿Dónde está? ¿Dónde vive? ¿Qué le gusta? Analizo. Bueno, este porcentaje de usuarios sí clasifica para el tipo de negocio en el que yo estoy. ¿Sí tendré usuarios? Sería la pregunta. Soluciono, que es lo que estamos haciendo el prototipo, pero lo más importante de este círculo es evaluar. Listo, ya hice la solución, pero vamos a probarlo con un usuario final, a ver si este usuario entendió. Si yo he hecho bien el proceso, acá en la evaluación me voy a demorar menos. Pero si no lo he hecho, cuando evalúo me voy a dar cuenta, ay, es que esto no eran mis usuarios. Ay, es que yo no investigué qué estaban haciendo en el mundo entero alrededor. ¿Listo? Vale. Entonces, ¿cómo investigo con usuarios? Y que esto es un poco para que les quede a la vida y de lo que vayan a ejecutar. Puedo hacer entrevistas personalizadas, puedo hacer focus group, encuestas, análisis de estadísticas, análisis de rendimiento.
háganlo. O sea, es más fácil ir y preguntarle a una persona que es potencial usuario qué piensa de lo que ustedes están creando o qué necesidad tiene, que nunca haberla visto y crear algo que no le va a servir a nadie o que la gente no lo va a entender. Entonces traten de conocer a sus usuarios, de involucrarlos antes, durante y después del diseño. ¿Qué se analiza? ¿Yo qué analizo? El comportamiento del usuario, el contexto social, cultural, tecnológico, el uso de la tecnología. Entonces estamos creando apps a diestra y siniestra, pero ¿qué colombianos las están usando? ¿En qué contextos? ¿Por qué tiene que ser una app para smartphone? ¿Qué pasa con los campesinos? ¿Qué pasa con la gente que no tiene plata para el smartphone? ¿Qué pasa? No digo que los campesinos no, porque muchos tienen smartphone. ¿Qué pasa con la gente? Y insistimos en diversos escenarios, el tendero, la aplicación para el carnicero, la aplicación para el ciudadano, pero ¿quién es ese usuario? ¿Cómo toma notas? ¿Cuál es su contexto? ¿Okay? Entonces, uno puede modelar a los usuarios y ese es mi, digamos que parte del ejercicio, ustedes ya están prototipando, pero deténganse un poco a pensar de dónde son esos usuarios a los que yo estoy dirigiendo esta interfaz. ¿Son del mundo entero? Listo, dentro de ese mundo entero, ahí tiene un idioma específico, una ciudad donde nacieron, dale. Puedo hacer una segmentación, este software es para mujeres, para hombres, entre tales y tales rangos de edad, porque si no me vuelve a pasarlo de la montaña rusa. ¿Cuáles son sus ingresos mensuales? ¿Cuál es la cultura que lo rodea? Muchos de los triunfos de las aplicaciones que hoy usamos son psicológicos. Instagram es nostálgico, no sé si lo han usado. Le pongo un filtro, o sea, estoy volviendo viejo lo nuevo. Y eso es innovación. Miren la particularidad. También y sobre todo cuando estamos hablando de ciudadano, tengo que pensar cuál es la discapacidad, si tiene alguna discapacidad visual, auditiva, motriz, cognitiva. Todos los que tenemos gafas, o usamos gafas que yo no las traje, tenemos ya una discapacidad, tenemos dificultades para ver. Entonces tengo que saber, y nos pasa mucho que están diseñando aplicaciones o sistemas y la letra es así de chiquitica, y los botones son así de chiquiticos. Pero si yo no he pensado que mis usuarios son mayores de 40 años o 50 años, el porcentaje más grande, pues voy a terminar diseñando algo centrado en el diseño y no centrado en la persona. Otra cosa importante es saber que eso que yo estoy diseñando, para qué tipo de usuario es, en qué rango de la cultura de internet se encuentra. Si es totalmente novato, por allá utiliza un correo de Hotmail al mes, si ya tiene algunas aplicaciones, o si es experto que se baja todo lo último o lo nuevo. ¿Okay? Entonces, importante saber que en usabilidad de experiencia de usuario diseñamos para personas, no para segmentos. Y esta aplicación, yo les pregunto en algunos Startup Weekends, bueno, ¿para quién le va a servir esto? No, a amas de casa. Bueno, amas de casa, ¿de dónde? ¿Con qué edad? ¿Qué celular tienen? ¿A dónde fueron? ¿Qué sueñan? ¿Ok? Vale. Entonces, hay una técnica que les voy a dejar aquí, va a estar disponible, la tiene Dani para que la comparta. Hay una metodología que se llama diseño de personas. Cuando yo no tengo posibilidad de salir a mi usuario del universo entero, pues yo diseño un arquetipo de usuario o un modelo que represente a mi usuario final. ¿Vale? Entonces ya vamos a ver cómo se modelan los usuarios. Lo primero es que tus usuarios son personas, no porcentajes. Son gente que tiene una necesidad. O sea, hay que cambiar el chip a dejar de pensar en el mundo entero. No, en Juan Pérez que vive en tal lugar, este puede ser mi usuario. No son ni pasivos, ni activos, ni nada de esas cosas que se inventan ahora. Los usuarios tienen una condición humana y por tanto tengo que considerar hacia dónde o hacia quién va dirigido. Crecieron en algún lugar, y pongo un ejemplo colombiano. Crecieron en algún lugar, tienen una banda favorita, tienen algo que les gusta. Entonces yo no puedo empezar a diseñar, como soy diseñador y estoy en la onda web, estoy diseñando para alguien como yo, pero yo no soy el usuario. Al final, ¿quién es esa persona? ¿Qué le gusta? ¿Qué le interesa?
Han tenido triunfos y desilusiones, y yo tengo que saber eso, saber qué pasa. Entonces, una persona, ¿cómo se construye? Es una herramienta. ¿Alguien alguna vez hizo teatro o algún sociólogo o antropólogo? No. Cuando uno hace teatro, yo hice teatro unos 6, 7 años, tú creas tu personaje, quién es, de dónde viene, para dónde va, o sea, creas una persona. ¿Y cuál es el objetivo? Generar patrones de comportamiento. Estoy diseñando algo súper guau para gente que es afanada, que no tiene tiempo. Estuvimos por acá en un proyecto para una aplicación para médicos, y yo les decía, ¿cómo son los médicos? Pues ocupadísimos, yo no voy a tener tiempo, poneme otra cosa que hacer en el celular. Entonces, si sabemos esos comportamientos, esas actitudes, yo puedo empezar a modificar o a mejorar mis interfaces. ¿Cuál es el contexto? ¿Qué actitudes tienen? Y se agregan algunos datos personales ficticios para poder imaginarme a esa persona. Aquí tengo un ejemplo, no lo voy a leer todo, pero yo tengo que crearle un nombre a esa persona, una edad, una profesión, un salario. Esto es una persona para crear una aplicación de un hotel. Entonces, es de Medellín, pero vive en Bogotá, está recién casada, trabaja en una empresa multinacional, desde sus 20 años es independiente, está conectada todo el tiempo, usa aplicaciones, redes sociales. Si yo empiezo a leer esto, ustedes pueden imaginarse a la persona, ¿cierto? Eso es lo que tenemos que pasar, de dejar de pensar en el mundo entero y enfocarnos en un segmento de personas. A ver, ¿qué quiero decir? No quiere decir que con esta persona yo solamente voy a diseñar mi aplicación, debería tener por lo menos 5 o 6 que engloben esos segmentos o esos patrones. Bueno, ¿cómo puedo sacar especificaciones funcionales o de contenido? Y yo ya tengo unas ideas que se me ocurrieron a mí, pero yo quiero saber el usuario qué más necesita. Puedo hacer sesiones de entrevistas 1 a 1 grupales, puedo obtener información del producto, identificar lo que el usuario necesita y qué le gustaría. Puedo hacer encuestas. Las encuestas, por favor, no las hagan de ¿usted usaría un servicio para crear, no sé, para sacar a pasear al perro online? Sí. Esa encuesta no me dice nada, porque la gente responde por cortesía. Si yo les pregunto, miren la encuesta, ¿a quién le gusta el cine? Levanten la mano los que son amantes del cine. Listo. ¿Quién fue a cine la última semana? Otros que no eran amantes del cine, ¿sí ven? Entonces, yo puedo hacer una encuesta que tiene que ver con lo que a ti te gusta, ¿no? Pero yo necesito saber, además de lo que a ti te gusta, si tú eres usuario de lo que te gusta. Yo soy fan del jazz, pero hace meses no voy a nada de jazz, o no escucho, por ejemplo. Entonces, hay que tener en cuenta que estas encuestas tienen que ayudarme a segmentar y a conocer al usuario. La encuesta de percepción es traicionera. ¿Qué tal le pareció la navegación del sitio de 1 a 5? La gente pone 3 o 4, siempre. ¿Cómo sería la pregunta adecuada? ¿Encontró lo que usted buscaba? Si estoy preguntando sobre la navegación, ¿qué dificultades tuvo mientras la buscaba? Ahora, estas encuestas, recuerden, son para conocer a la gente. Mi recomendación es para conocer, no para percepción. Adelante. Análisis competitivo, otro error de las startups o de la gente que empieza a crear. Tengo la mejor idea del universo, no se la quiero contar a nadie, pero resulta que en China ya la hicieron. Tengo la mejor idea del universo, no la cuentan, ya existen 3. Es que quiero hacer algo para los parqueaderos, algo para el tráfico, algo, ya existe Waze. Es que quiero hacer un Foursquare pero para perros. Entonces, si tienes que explicar tu sistema haciendo referencia a otro sistema, pilas. Pilas porque si estamos haciendo innovación, bueno, esto ya existe, ¿qué estoy haciendo nuevo? Analicen su competencia. Y su competencia es tanto a nivel local como a nivel global. Entonces, no se enfoquen en que mi idea es única y sola. No, ya se le pudo haber ocurrido a alguien más. Pero si ya se le ocurrió a alguien más que tiene mi idea diferente y nuevo, que ese otro no se le haya ocurrido. Lo que les dije al principio, si trabajan con tecnología o si trabajan con aplicaciones, consúmanla. Bájense los juegos, no los van a jugar, pero exploren la interfaz, qué está pasando y ya lo borran. Pero bajen, conozcan y consuman lo que está. Bueno, hay otras técnicas, tampoco voy a profundizar, y es involucrar al usuario en el proceso. Estoy trabado en cómo yo debería clasificar este contenido. Traigan el contenido y con ayuda de los usuarios
empiecen a clasificarlo. El card sorting es un sorteo de tarjetas en el que yo he puesto todas las secciones de mi sitio o de mi aplicación y se las doy al usuario para que las agrupe y las relacione por él mismo. Y puedo tener entre 6 y 20 usuarios para generar un patrón de esta información. Esto es más para contenido. Con toda la información recolectada, si yo ya hice entrevistas, si yo ya hice encuestas, si ya hice card sorting en el escenario, pues puedo sacar especificaciones funcionales. Resulta que la funcionalidad que yo sueño, pues posiblemente al usuario no le interesa, o no está, o puede que haya otra funcionalidad que él necesita. Dale. Entonces hablamos de investigar, analizar, evaluar y solucionar, que es la fase en la que ustedes están ya. Entonces, para yo solucionar tengo que entender que el diseño es una conversación con materiales. ¿Cuáles son los materiales de las interfaces? Entre comillas materiales, porque claramente es digital y no es físico, no se toca. Se toca, pero no existen átomos. ¿Cuáles son los componentes si habláramos de materialidad de una interfaz? Barras de navegación, botones, campos de búsqueda, etcétera. Devuélvete un segundo. Entonces, ¿para qué estamos diseñando? ¿Para una tablet o para todo? Estamos diseñando para un computador portátil, uno de escritorio, un móvil. ¿Cuáles son esas limitaciones que yo tengo? También tengo que entenderlas, porque si no las entiendo, puedo hacer una innovación así chocoloca que no es plausible, que no es comprobable o que sea posible a nivel de negocio. ¿Listo? Entender el problema del espacio. ¿Cuáles son las dimensiones donde lo que voy a llevar está construido? Y con entender el contexto, me refiero a algo muy importante que se nos olvida también cuando hacemos aplicaciones. El usuario es móvil. Lo móvil en sí mismo dice que está en movimiento. Y puede que yo esté diseñando algo y tengo que enfocarme en la interfaz, pero también en el dispositivo, en la conexión que tengo el dispositivo. Si es Movistar o Claro que se me está cayendo, mi atención está en muchos escenarios. Tengo atención en los objetivos que quiero hacer en la aplicación, en lo que está pasando a mi alrededor, porque además está con el perro, y en la tarea que deseo realizar. Entonces, traten de pensar a su usuario, cuando diseñen su prototipo, en qué está pasando en el contexto del usuario, en esos momentos. Hicimos una evaluación hace poco para un videojuego, o una aplicación, juego entre comillas, que tenía un sonido, y el sonido lo volvía mágico, pero resulta que no tenían en cuenta que la gente posiblemente no tenía el celular con volumen. Entonces toda la experiencia que estaba involucrada en el sonido no se reflejaba. ¿Cuál es la solución de diseño? Súbele a tus auriculares antes de generar la acción. O utilizar no solo un mecanismo auditivo, sino otro, porque el usuario puede estar en medio de un trancón, en la calle, entre la familia, etc. Entonces, este usuario tiene que enfocarse en la actividad que está haciendo, en el ambiente y en la cultura que lo rodea. ¿Listo? Entender la tecnología, si estoy diseñando para móvil, menos pantalla, pequeña, textos cortos, modelo de mono, tarea, no puedo estar haciendo 4 cosas a la vez en esa interfaz, y que la batería es de corta duración. Hace poco unos amigos míos me dicen, mira, sacamos un juego para la batalla entre Santos y Zuluaga, y entonces uno hace no sé qué. Y yo, no he podido descargar el juego porque pesa como 30 megas, y apenas lo abro, se me come toda la batería. Entonces, no pensé en el contexto de usuario, no pensé en el contexto de uso. Está siempre conectado y puede manejar diferentes tipos de medios. Dale. Algo muy importante es que los usuarios están en movimiento, son interrumpibles, se distraen fácil, están siempre disponibles y todo el tiempo están socializando. Entonces no puedo generarle una actividad que tenga un loop, y si le estoy generando esa actividad al usuario en esa pantalla, cómo el sistema lo guarda para que no tenga ningún inconveniente. ¿Listo? Bueno, y la última que se evalúe, que ya vamos a acabar. Dale. Las interfaces o el diseño de interacción, que es otra disciplina que tiene que ver con la experiencia. No es acerca de interfaces, sino de cómo la gente interactúa con algo. Haciendo pruebas de usabilidad nos hemos dado cuenta que la gente tiene, todos tenemos Facebook, pero la forma de entrar de cada uno es diferente.
la forma en que explora el menú a la izquierda, la forma en que ve su menú, la forma en que genera el timeline. Hay escenarios, pero yo como usuario genero un patrón dentro de este sistema. Entonces, hacer pruebas con usuarios, que tengo el prototipo, voy a observar el usuario cómo lo usa. No le voy a decir cómo funciona, mira, tengo este prototipo, sirve para tal cosa. Creamos esta aplicación para mejorar tu relación con el Estado. Listo, y empieza. Pero yo empiezo a darle unas tareas dentro de este sistema, ¿vale? Entonces, se basa en tareas y escenarios. Estoy dentro del sistema y le digo al usuario que realice una actividad dentro de él para comprobar cómo lo usa. El usuario me puede decir, está hermoso, está divino, pero resulta que no pudo ni siquiera iniciar la sesión, por ejemplo. Entonces yo tengo que entender esas observaciones. ¿Para qué sirve probar? Para hacer diseños y rediseños acertados, para reducir tiempos y ajustes en el desarrollo, para disminuir costos de capacitación y atención al cliente. Si están diseñando algo que lo tienen que explicar y sacar un demo, inviertan más tiempo en pensar en el usuario que en el demo. Y cuarto, nos permite hacer innovación a partir de las opiniones o de los comentarios del usuario. ¿Cuándo probar? ¿No? Desde ya. O sea, ustedes hicieron un prototipo, pruébenlo con su mismo equipo. O sea, es preferible probar con una sola persona que no haber probado con ninguna dentro del proceso. Cuando ya tienen el prototipo, vuelven y prueban, y cuando ya han lanzado el sistema, vuelven y prueban. Y siempre estas pruebas deben estar orientadas a unas actividades específicas. ¿Por qué estoy probando? ¿Qué es lo que quiero comprobar? ¿Listo? Consejos. Conozcan al usuario. El contraste está tenaz. Primero, conozcan al usuario. Siéntense con él, hablen. Busquen cifras, estadísticas, información sobre la persona que lo va a usar, el contexto. 2, evalúen las interfaces basándose en el desempeño del sistema y no en las preferencias de los usuarios. Yo no puedo decir al usuario le encanta el morado, entonces el sitio tiene que ser morado. No, ¿funcionó el sistema para lo que él lo necesitaba? ¿Ok? Prueben desde los prototipos en papel. Sienten a alguien, no importa qué tan borrador sea, sienten a alguien e indaguen sobre el uso, no sobre la percepción. Tomen decisiones basadas en la observación, no solo en los comentarios. ¿Okay? Observen antes que escuchar. Miren el usuario que está haciendo, se asustó, no entendió, y háganle preguntas sobre eso que está realizando. Y sobre todo, respondan a las siguientes preguntas. Dale. ¿Para quién están diseñando? Miren estas dos niñas. ¿En qué contexto? Un cajero automático donde le da todo el sol enfrente. ¿Qué siente la persona? ¿Qué emociones están involucradas? Y sobre todo, ¿cómo lo usa? Resulta que ustedes diseñaron algo súper guau. Estos ganchos son para coger papel y la gente lo está usando para frenar sus clips. Si yo no los observo, no puedo mejorar porque no sé cómo lo están usando. Entonces, esta es lo que quería traerles para que además de ese prototipo no pierdan la sensibilidad por la persona. A mí me da un poco de miedo en Colombia que se están generando un montón de aplicaciones, un montón de sistemas que no han arrancado. Han pasado 2 o 3 años y ¿cuáles son las aplicaciones colombianas? ¿Dónde están que no las estoy usando? ¿Por qué? Porque es que no han venido a preguntarme a mí como usuario qué es lo que necesito. Entonces, esta charla tenía como objetivo no perder esa sensibilidad hacia esas personas, porque sin esos usuarios el sistema no triunfa. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Quieres poner el último? Aquí estamos en Twitter, en Usaria UX y cualquier cosa, mi información. Preguntas, dudas, angustias. Que más allá de un diseño centrado en el ciudadano, en el usuario,
es tener una visión sistémica de todos los componentes que interactúan, los componentes físicos, los otros usuarios o el cliente, que sería como el Estado o el gobierno, ellos qué también están buscando, ellos qué falencias, si no es centrarse todo en el usuario, sino es empezar a observar como no al mismo tiempo, pero sí tener en cuenta todos los componentes, identificar cuáles son los componentes de ese sistema y cada componente qué necesidades, qué expectativas tiene, para así poder dar como una solución un poco más integral. De acuerdo, igual diseño centrado en el usuario no significa que el usuario es el diseñador, y dos, no significa que es de espaldas al negocio. Por eso la triada, por eso la experiencia de usuario es, estoy diseñando para el usuario, pero quiero saber qué quiere el cliente y qué tecnología me permite ayudarle a ese cliente. Entonces, por eso hay un diseño, digamos, se conoce como diseño centrado en el usuario, pero esos elementos para que genere ese foco, pues necesita no darle la espalda al negocio y tampoco a la tecnología. ¿Otra pregunta? ¿Duda? ¿Sin miedo? ¿No? ¿Le sirvió? Algún tipo de discapacidad, como tú decías, en cuanto a, pues, que no ve letra pequeña, por ejemplo, personas invidentes, personas sordomudas, personas de la tercera edad, que entienden muy diferente las cosas a como las entiende una persona del común. ¿Cómo se abarcaría todo tipo de público? No solamente al usuario normal. Bueno, existen muchas tecnologías que nos permiten mejorar eso. Hay otro concepto dentro de experiencia de usuario que es la accesibilidad, ¿no? Y la accesibilidad tiene que ver con eso, con un diseño universal. Accesibilidad y usabilidad son hermanas. O sea, qué tan fácil es de usar la información, qué tan fácil es de acceder, no importa su discapacidad o su dificultad. Y ahí es donde está la fase de investigación. ¿Qué tecnología tengo? Porque no es lo mismo la discapacidad auditiva o la visual, pero tengo que saber hacia qué perfiles o en dónde me voy a centrar. Si por ejemplo estoy utilizando video, debería tener el texto del video, porque si la persona no escucha. Si estoy utilizando imágenes, estas imágenes deberían tener una descripción en un meta tag o en un tag por detrás para el usuario que navega utilizando un navegador de audio, el usuario invidente. Entonces, ahí es donde viene la investigación. Quiero diseñar para el mundo entero. Satisfacer al mundo entero es muy complicado, ¿no? Pero yo tengo que asegurarme que por lo menos el porcentaje o el gran porcentaje de la población pueda acceder sin dificultad. Ahora, si trato de impactar a todos, me tengo que asegurar de quién es mi perfil, o sea, dentro de su discapacidad, dentro de su dificultad, ese usuario tiene que sentir un interés por el servicio que yo estoy creando. Entonces están las dos partes, investigo y analizo qué herramientas puedo utilizar. O sea, ahorita si quieres te puedo dar algunas, pero tendría que conocer hacia dónde vas y cuáles son las expectativas que tienen del producto. ¿Otra pregunta? Es que me hiciste acordar de algo y se me fue la paloma en… Ah, ok, hay una frase que yo siempre utilizo y que pasa en gobierno. El acceso a la información no certifica su uso. Si fuera así, tendríamos otra historia política. O sea, yo puedo decir, miren, están todos los decretos del 2003, pero es que no pude llegar a ellos. Están toda la información que usted necesita del Estado, pero es que no supe cómo llegar a ella. Entonces, está el acceso a la información, está disponible y nosotros tenemos la fortuna de tener mucha información de gobierno disponible. De hecho, creo que hay un banco de datos, datos abiertos en Colombia. Está pequeñito, pero va a ser mucho más grande. Entonces, ese acceso a la información, necesito mejorarle sus mecanismos de acceso para que realmente sea fácil de usar. Ahí está, pero nunca la he usado. ¿Okay? ¿Otra pregunta? ¿Dudas? ¿Todo muy claro o no entendieron nada? ¿No?
¿Nervios? ¿Acá? Yo puedo hacer un comparativo entre el tipo de usos. ¿A qué me refiero? Una cosa es usar tecnología y otra cosa es el uso, por ejemplo, de un producto. ¿Mm? Uno observa que productos como Coca-Cola no ha innovado. Coca-Cola no ha innovado, pero se sigue usando. Sigue teniendo un consumo supremamente alto. Mientras que uno observa que los celulares, las compañías de celulares, cuando ya está saliendo un iPhone, ya, mejor dicho, en 6 meses ya no sirve, o ya es otro tipo de tecnología más avanzada va saliendo. Yo puedo comparar el uso con una curva, pues hablo como economista, llega la curva hasta el punto de arriba y empieza a bajar. En ese momento en que empieza a bajar, ¿podría uno hablar de innovación? Pero esa innovación va, eso en tecnología, pero entonces en uso de productos del gusto, por ejemplo, como la Coca-Cola, no habría innovación. Sí y no. Digamos que la innovación, el ejemplo es un producto de consumo que te está vendiendo experiencias al final. La Coca-Cola va a ser la misma. Obviamente, ¿cuál es su innovación? La sociedad está en boga de adelgazar, Coca-Cola cero. La sociedad tiene diabetes y no quiere dejar de tomar Coca-Cola. A la gente le están diciendo que no tome Coca-Cola. Entonces, Coca-Cola Light o cero, bueno, no sé la diferencia de la que tiene menos azúcar, menos no sé qué. Entonces la innovación está, veo mis estadísticas de compra, empiezo a entender mi audiencia y bajo esa investigación y ese análisis yo decido sacar un producto relacionado al anterior. Pero te está vendiendo, digamos, al final no te venden la Coca-Cola, al final no te están vendiendo Apple o Mac. Anteayer fue como este evento de Apple donde anuncian todo. Ellos te están vendiendo una experiencia de vida, un estatus, un estilo. Coca-Cola fue en su momento la chispa de la vida, luego ahora Coca-Cola fue… Entonces, sobre ese producto empiezan a darle atributos. Llega Navidad y Coca-Cola es otra cosa. Entonces, al final el producto es el mismo, pero yo estoy generando unas asociaciones o relaciones. Ahora, con respecto al comparativo de llegué y mi producto está… Por ejemplo, Facebook, logré una atracción de usuarios grandísima y todo el mundo está publicando sus fotos, viendo y dejándose ver. Ay, pero me di cuenta que hay perfiles de empresas que crearon sus páginas. Ay, pues abrámosles páginas. ¿Sí me hago entender? Es el equivalente a la Coca Cero, a la Coca Light, porque yo estoy haciendo innovación a partir del uso, ¿no? Entonces, yo doy clase en la Escuela Colombiana de Ingeniería y uno de mis estudiantes, yo los pongo a que observen qué está pasando en el entorno que tenga problemas de usabilidad y uno de mis estudiantes me dijo, no, yo creo que es un problema de usabilidad estos cositos de agua que hay en las esquinitas que uno se agacha y toma, es un problema de usabilidad porque es que yo no puedo meter la botella. Entonces, miren, no es un problema de usabilidad, sino es una oportunidad de innovar. Si el usuario está utilizando ese sistema, pues, ¿qué voy a hacer en el sistema para que llenen sus botellas? Entonces, es ahí donde yo tengo que ver, si decayó mi producto, estaba súper bien, ¿qué voy a hacer en ese punto? Pero no puedo hacer nada si no entiendo por qué cayó. ¿Cayó porque el sistema era malo? ¿Porque el servicio no está tan bueno? ¿O por qué fue? Y ahí es donde interviene la economía. ¿Qué voy a hacer en mercadeo? ¿Qué voy a hacer en publicidad? Y esos son otros factores de producto. Ustedes creen la aplicación, pero si no le hacen bulla en ningún lado, la aplicación sola no hace nada. ¿Okay? Entonces no es el sistema solo, es todo lo que voy a utilizar alrededor. ¿Dónde la voy a promover? No lo traje, pero me gustaría dejarles algo que se llama un conversion funnel, que es cómo sucede la conversión. Todos están centrados en necesito usuarios.
Uno, ¿cómo la gente se va a enterar de lo que tú haces? Por una revista, por internet, por redes sociales. Dos, ay, qué pena. Producto en sí, pues ya la Coca-Cola está, pues ya existe, pero digamos, hay experiencias como por ejemplo, hubo ahorita una campaña, creo que fue en Colombia, no estoy seguro, en una comunidad indígena, donde ellos jamás habían tomado una Coca-Cola fría y donde no tienen, digamos, como una nevera, pues una posibilidad de una nevera, no tienen dónde conectarla. Coca-Cola hizo un dispositivo como una nevera que era creo que con plantas, no estoy seguro, y intervenía la física, no sé cómo, pero finalmente entre más agua cayera en la planta y más calor hiciera, la Coca-Cola por dentro, digamos, como que era más fría. Entonces era muy interesante ver cómo los indígenas pues sacaban una Coca-Cola y era helada, y ellos decían como, uy, yo nunca había probado esto en mi vida, o sea, la satisfacción de ellos es como, esto es refrescante realmente, y no estoy tomando algo pues que ya está caliente y que siempre ha estado ahí, digamos como que ellos van más allá. Y la otra campaña fue la de cómo convertir en un trancón en algo divertido, entonces como que ellos hicieron como digamos, llegaron pues, al usuario como, bueno, la gente está aburrida en un trancón, ¿cómo puedo convertirlo en esto? Hicieron una campaña en la cual hicieron un cine gigante y la gente disfrutaba del trancón, era pues como convertir esas experiencias que son problemáticas en algo que se puede utilizar para volverlo algo divertido, digamos. A propósito del cómo volver el trancón en algo divertido, es cómo yo hago y identifico el aburrimiento de la gente y sobre esa necesidad hago algo nuevo, le cambio la perspectiva. Yo digo, no sé ustedes si tienen banco, ¿alguna vez vieron el Banco Helm? El Banco Helm era una experiencia, te sientas, te atienden en la casa, pero hacer lo mismo, te atienden como en tu casa. Y dulces, agua, etcétera. Lo mismo pasa con Uber. Uber es una experiencia de uso diferente, eso depende pues también del tipo de usuario. Si yo soy estudiante y no tengo, o sea, no voy a usar Uber porque uno, no tengo tarjeta de crédito y dos, pues el ingreso es mayor. Pero si yo soy alguien ejecutivo que tiene afán y que necesita un carro a las 6:30 donde no consigue taxi, pues va a utilizar. O sea, depende del usuario, no es para todo el mundo. Ahora, quiero que todo el mundo esté contento. ¿Okay? Entonces, lo mismo pasa en el ejemplo de los bancos. El Banco de Bogotá tiene sillas para esperar. Yo pasé a ese banco y yo decía, uy, aquí estoy haciendo cola, pero estoy sentado. Y eso ya cambió mi experiencia de percepción con el banco. Lo mismo, Compensar para mí es uno de los call centers con mejor experiencia, porque te atienden de una vez. Y lo mismo, la Cámara de Comercio de Bogotá, tú vas y el periodo en el que se demoran atendiéndote es menor y te sientas y te explican cuando vas a crear una empresa o algo. Entonces, esa experiencia no tiene que ver solamente con el producto, sino con lo que yo he diseñado para entender que tú odias hacer cola, que no te gusta esperar, etcétera. Algo que sería muy chévere, no sé si alguien está metido en salud, pónganle ojo a la salud en Colombia. Todo lo que se podría mejorar con la atención de urgencias con una aplicación. Todo. Pero ¿qué tienen que hacer? Irse a urgencias y ver lo que le pasa a la gente. No puedo asumir, tengo que ir a observar. La compañía Virgin, la de aviones, de la aviación, digamos que hicieron un experimento y era cómo los sistemas de seguridad pues realmente los veía las personas. Entonces, que separara a una persona, identificara cómo se ponía el cinturón, eso era aburrido. Lo que hicieron ellos fue meterse en los vuelos y hacer que existiera la emergencia realmente, para ver cómo la gente reaccionaba frente a esto y cómo, digamos, volver la experiencia de dar las instrucciones de salida de emergencia, que fuera, digamos, realmente, que llegara al usuario realmente, porque si uno se pone a ver, nadie va a ver a la persona cómo se pone el cinturón, cómo se utiliza eso. Entonces, ¿por qué no hacer el caso extremo en el cual existe una emergencia y a ver cómo reaccionaría la persona? Digamos, como que ese es otro caso. Es fácil de pronto cuestionar que en la salud se puede hacer aplicaciones para mejorar, y en tu ejemplo de urgencias, claro. Yo vengo del hospital de Usme, estamos en régimen no contributivo, sino en régimen subsidiado, y ni más faltaba, como no querer hacer aplicaciones dentro del área de tecnología. Vamos a ver si nos dan el presupuesto.
Vamos a ver si contratan gente con las capacidades de pronto los que están acá para poder diseñar o algo así. Es fácil juzgar, me parecería un poco imprudente decirlo de esa manera. Con respeto, pues fácilmente es decir, claro, fácil diseñar en urgencias un aplicativo que se puede hacer, pero claro que han caído en cuenta. Lo que pasa es que no hay presupuesto para el régimen subsidiado, ¿sí? Pero ojo, si conoces toda la parte de salud y en el régimen subsidiado, ni más faltaba, hablemoslo. Pero si conoces el régimen contributivo, como decir una Marley o una Santa Fe, donde claro que tienen diseños para tan solo las historias clínicas de los médicos de urgencias, pues sirve. Pero si hablamos de un régimen subsidiado donde nos toca trabajar con la parte de rurales, donde hasta ahora están saliendo, en donde tampoco hay con qué comprar eso, en donde estamos en un régimen de alto riesgo, pues es que es fácil cuestionar. Me parece que falta un poco más de información. Y yo te voy a cuestionar otra cosa. ¿Sí hay con qué? Sí hay con qué. O sea, si nosotros pensamos en que no hay con qué, tenemos, y que Dios me perdone, tenemos una visión asistencialista colombiana. Sí, tenemos algo asistencialista colombiano. Y es, no tengo presupuesto, no voy a poder. No, es que para hacer la mejor aplicación necesito millones de pesos. No, no te estoy hablando del hospital. Claro, bueno, eso es un tema muy específico. Yo no quiero herir susceptibilidades. Cuando digo por qué no hacer, no te estoy diciendo que no lo hagas. Estoy diciendo que hay la oportunidad. Que lo conozco, sí, la mitad de mi familia es médica. Tengo a gente desde rural hasta otras disciplinas y aquí y afuera del país. Y subsidiados también, gente que trabaja dándole ven, mi hermano, y va a sonar horrible, hasta este fin de semana hizo 5 necropsias de violencia. ¿Ok? Entonces, como yo le digo, y por eso pongo el ejemplo de la salud, porque me tocó ir a urgencias a un hospital al lado, que es San José, que también está régimen subsidiado, y esperar 4 horas para que te den 2 Dolex o 2 no sé qué. Es un problema más grande que una aplicación no va a resolver, claramente. ¿Qué puedo hacer? Una aplicación y un juego para que la gente se desaburra. ¿Me entienden? O sea, la visión puedo hacerla, pero no necesariamente la vas a hacer dentro del hospital. Ahí es donde voy. El problema es no tengo recursos. Métase 54 horas con un amigo, dale su recurso. Que apenas tengas usuarios vas a tenerlos, todos los que quieras. Pero si yo estoy esperando, y es como yo digo, quiero crear una empresa, quiero crear una empresa, pero la estoy creando a ver si fulanito me da plata, a ver si otro fulanito me da plata. Es como los amigos que se quieren independizar, pero que los papás les paguen el apartamento afuera de la ciudad. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer para independizarme? ¿Ok? Entonces, no es para decir que no hay. Lo que digo es que hay la oportunidad. Entonces, es cambiar el chip hacia todo lo que no puedo hacer porque el Estado no lo permite, porque el gobierno no. ¿Qué voy a hacer yo hoy y mañana con alguien que está aquí en mi equipo, que pueda marcar la diferencia y que sea interesante, no para ese hospital, para todos? Entonces digo que pónganle atención a la salud porque es donde los mayores problemas de servicios existen. Entonces me refiero a que tú dices, quiero que me interpretes la cara que estás haciendo. Ok. Pero lo que dice la compañía, pues hace falta crear un evento como estos que la palabra secreta sea salud para sacar ideas. Ya terminé. Como una que hubo ahorita del agro. O sea, yo no te digo que a ti te parece imprudente que yo lo diga, pero hay que decirlo. Hay que decirlo. Exacto, es el enfoque, piensa, y yo he trabajado con gobierno, ¿cuáles utilicé? Es que quiero precisar para saber qué es.
No, no importa, pero es que esas cosas no pueden quedar así, porque eso le afecta a todos. No, bueno, ojo, miren la atención. Lo que dices versus cómo te interpretan, pilas. Eso es importantísimo. Lo que ustedes dicen versus cómo lo interpretan. Y cada uno lo interpreta desde el área en la que se encuentra. Yo no digo que en la usabilidad, que en la salud no se haga nada. Eso nunca lo dije. Yo digo que miren la oportunidad y es técnicamente fácil, sencillo, técnicamente, ojo, ahora meterse en la burocracia de todo lo que implica, pues nos requiere unas luchas y hay que hacerlas. Y yo trabajé en una entidad pública años y las luchas hay que hacerlas. Entonces mi motivación es eso, no dejen que las cosas anteriores las bloqueen. Es que quiero hacer esto, ay, pero no puedo porque es que la Contraloría. Ay, quiero hacer esto, no, no puedo porque es que no sé qué. Sí puedes, pero puedes. Haz primero, que es este lugar, hagan, y si la gente ve un cambio, compra la idea. Pero yo no puedo ir con el proyecto de 20 páginas a ver si me dan platica, no, muestren que hay un resultado. Entonces digo que hay esa oportunidad y que pueden tenerla. Para el sector de la salud. Pero me parece interesante, ahora lo puedo tener presente para, por ejemplo, no necesariamente para que me paguen por hacerlo, sino porque lo quiero hacer. Y puedo tal vez donarlo y no cobrar. Eso es lo interesante, es la visión de cómo, ¿ves? Listo. Una última pregunta para continuar con el trabajo. Entonces, no sé si alguno más tiene otra pregunta, una inquietud. ¿Cómo se muestra resultados en entidades públicas cuando se lleva propuestas? Pues si bien tienes un prototipo, cuando te exigen resultados y uno va con las 20 hojas, ¿cómo empezar a hacerlo? No lo hagas atado a la entidad pública. O sea, ahí viene. Hazlo pensado en tu usuario, hazlo pensado en la necesidad y cuando surge se lo vendes a la entidad pública. O no se lo vendes, vas y dices, mira, yo logré yo solito con otro pelado o con otro ingeniero, logré esto y yo tengo estas estadísticas. Entonces muestra los resultados a partir, claro que se necesita presupuesto, claro que tienes que comer todos los días y para eso necesitas una visión y un engranaje y un modelo de negocio, pero no puedes esperar que vengan y te lo den todo. Tu idea tiene que haber impactado para que esa gente se sienta interesada. Entonces, digamos, no esperemos que nos den todo, sino aportemos desde la ejecución de lo que podemos hacer nosotros con nuestro conocimiento y un computador o un papel para que el Estado nos ponga atención. Obviamente es muy difícil porque hay muchas lógicas burocráticas adentro, pero si es posible, si tú muestras el resultado antes, la ejecución es muy importante. ¿Listo? Es la última. Muchas gracias, me encuentran en Twitter como Natalia Vivas.